Hay un tema que vamos a estudiar en este momento. Vamos a ir en San Mateo capítulo 5. El título ya está en el versículo 17. Arriba dice Jesús y la ley. San Mateo capítulo 5, versículo 17, hermanos, hasta el 20. Jesús y la ley. Hoy vamos a estudiar sobre la ley, hermanos. ¿Cuántos quieren estar bajo la ley? Creo que no podemos entender para comenzar. Estamos bajo la gracia, pero también la ley que es Cristo vamos a estudiar en esta hora. Si ya lo tiene, San Mateo capítulo 5 y versículo 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta ahí, hermano, pueden tomar asiento, hermanos. Así que, hermanos, vamos a comenzar en este momento sobre la palabra que hemos leído. La ley nos habla en esta hora, no solamente hoy. Por eso, cuando usted va a salir en este lugar, quizás no has entendido qué es la ley. Hay personas que dicen, prefiere estar bajo la ley. Y hay personas que dicen, prefiere estar bajo la gracia. Claro que estamos en tiempo de la gracia. Pero ¿qué dicen ustedes? La ley ya no existe. La ley está con nosotros, hermano. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha hablado claramente en esta noche, en el versículo 17. Dice Él que Él no vino para quitar la ley, sino Él vino a poner un poquito más de sabor. Así que, hermanos, los que tienen hambre de la palabra van a salir llenos de la palabra. Van a salir entendidos, van a salir cambiados, transformados a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios está hablando sobre la ley. Hermanos, ¿cuál es la ley? La ley es la Torá de los judíos, los 5 libros, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 4 contienen la ley. Pero la Biblia nos habla que la ley está en toda la Biblia, está más de 600 leyes, pero vamos a estudiar, quizás muy poquito en esta hora, pero es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, un ley en Yolan Dios. Y alguien dice que es la ley, por eso se trata. En esta hora vamos a entender de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos conocer o entender de la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué es la ley? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, las personas o el pueblo de Israel, dice la palabra, cuando ellas cometían un acto, un pecado,
que eran apedreados por el pueblo, por la gente, o eran crucificados por todos los hechos que ellos hacían. Pero hoy en día no vemos si hay persona que es crucificado, hay persona que es quemado, claro, los ladrones, pero en medio de un pueblo, cuando alguien comete un pecado, comete un error, nadie le está persiguiendo, nadie le está matando. Hoy vamos a entender claramente sobre la palabra del Señor. Entonces, hermano, quizás vamos a hacer un ejercicio, vamos a buscar más lo que nos habla la palabra del Señor. Primeramente vamos a ir en Romanos capítulo 7 y versículo 7. ¿Para qué sirve la ley? Por eso vuelvo a pregunto, ¿será que la ley todavía está con nosotros? ¿Será que la ley nos condena? ¿Cuál es la ley para el ser humano o para el cristiano? En el versículo, en el Romanos 7:7, versículo 7 del capítulo 7, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, Titok Tsantamanti el Dios, te que hermanos, Ajun ley chetsantitzen chilen ley titzentenja quetzal khnidi ajun ley el Dios. La ley es la palabra del Señor. La ley esta es lo que tenemos en la mano. Pero dice, si no fuera por esta palabra o por la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos entender si es malo pecar, si es malo mentir, si es malo matar, si es malo hacer algo delante de Dios? Si no fuera por esta ley, dice la palabra, no podemos entender. Entonces, ¿será que la ley dice condena? ¿La ley no sirve? No, dice la palabra. Pero vamos a leer unos versículos de la palabra en Éxodo para entender un poquito más. Quizás no vamos a leer todo, pero vamos a leer en Éxodo capítulo 20 y Éxodo capítulo 20. Bendito Dios, aleluya. Éxodo capítulo 20 y versículo 1 al 3. Después vamos a saltar hasta el 12. Dice la palabra así en el versículo 1 del Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. En el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dice la palabra. Ahora, ahí está la ley, hermanos. Ahí viene la ley, poco a poco vamos a ir entendiendo. ¿Por qué se escribió la ley, esta palabra? Alguien dice, porque no estoy bajo la ley, porque antes lo apedreaban a la gente, y a mí, ¿quién me va a pegar? ¿Quién me va a matar? Alguien va a decir, yo sé que lo que hago, yo soy dueña de mi vida, hago lo que se me pegue la gana, alguien puede decir.
Pero Dios no te dice que hazlo. Él dice, no haces estas cosas, lo que Él ha hablado, porque el Dios de que nosotros tenemos es un Dios santo, es un Dios celoso, es un Dios poderoso, es un Dios vivo, es un Dios rey, es un Dios que da la vida, es un Dios de victoria, es un Dios que nosotros nos ha sacado en la oscuridad, como dice la palabra de Él. Es un Dios que te está hablando en esta hora. No soy yo el que te voy a hablar, es la palabra de Dios que te va a hablar. Es la palabra de Dios que te va a sacar en el pecado. Es la palabra de Dios que te va a sacar en la oscuridad. Es la palabra de Dios que te va a confrontar. Es la palabra de Dios que te dice, no sigas haciendo lo que has hecho. Deja el pecado a un lado, ven a los pies de Jesús. Es lo que Él está hablando. Él te está llamando en esta hora y a su nombre. El Señor está con nosotros, hermanos. No podemos ver, pero Él está aquí. Yo siento que Él está aquí, hermanos. Y nosotros creemos que un Dios vivo, un Dios que nos ha amado primeramente, no a nosotros, sino Él nos amó primero. Por eso su santa palabra sigue siendo vigente, su palabra sigue siendo fiel, su palabra nos sigue exhortando, su palabra nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo. Esta palabra es como un espejo para que usted vea en esta palabra cómo está tu cuerpo, cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. Quizás estás manchado, pero haz un vistazo en la palabra. Él te va a decir, vas a ver cómo estás. ¿Será que estoy bien o estoy mal? Miren la palabra de Dios. Él te lo va a decir. Él te va a revelar a través de su palabra, a través de cada vez que alguien predica de la palabra del Señor. Y a su nombre, hermanos. Oh bendito Dios, mi alma te alabo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Esta palabra, hermanos, que Dios no es cualquier palabra, no palabra de un presidente, no palabra de un hombre, sino es palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios te está tocando en esta hora. La palabra de Dios muchas veces nos duele, pero la palabra de Dios nos va a sacar donde estamos hundidos, donde éramos antes. Pero si tú estás bien delante de Dios, dale gracias a Dios, siga adelante. No mires hacia atrás, sino ponga tu mirada en los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús cada día. Cántale a tu Rey, aplauda a tu Rey. Dale honra y gloria a tu Rey, porque Él es lo que Él quiere de nosotros. Él nos ha creado, nos ha dado una vida para honrar a Él, para exaltar su santo nombre. Él no nos dio una vida para que tú te pierdas, sino Él nos amó. Ezequiel capítulo 18 versículo 4, Él nos habla. Dice Él que así como un padre a su hija, a su hijo, así soy yo, dice el Señor, que todas las almas son mías, dice. Pero las almas que pecara, dice, ese morirá, dice el Señor. Cualquier pecado quebrantaron junto a la ley de Dios, que me le eche Dios, te mueres. Quizás no vas a morir físicamente, pero lo espiritual, muchas veces hay personas muertas, está espiritualmente, está hundida en el pecado. Por eso, hermano, Dios, hermanos, la palabra de Dios no se siga hablando, hermanos. Por eso dice Romanos, que acabamos de leer, cómo nosotros podemos entender de la ley. Si la ley dice, si no fuera por esta ley, dice, ¿cómo voy a entender? No codiciarás. No hagas falso testimonio de tu prójimo, dice. Entonces, hermanos, a nosotros que hemos creído a un Dios, hermanos, a nosotros que hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta es la palabra de Dios. Por eso Él nos está hablando en Mateo 5. Él dice en el versículo 17 que hemos leído, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Porque en el tiempo, aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando la gente cometía pecado, lo mataba un cordero, lo sacrificaban para Dios, para borrar sus pecados, según
Pero déjame decirte en esta hora, tú no necesitas matar un cordero. Es más, nosotros no matamos el autor de la vida. Él se entregó por ti, por mí. Él se entregó por nosotros. Él nos dio la vida, Él nos da la salud, Él nos ama y nos sigue amando, hermanos. Él se entregó por nosotros, hermanos. Así que no tenemos que matar cordero, no tenemos que ofrecer holocausto, sino alabanza en su nombre, hermano. Es lo que Él busca de nosotros, hermano. Es lo que Él quiere de ti y de mí. Tú que estás aquí, amigos, la palabra de Dios te está llamando en esta hora. También nos habla, hermanos, Dios de Jesús. Dice, o a los profetas dice, no he venido para abrogar, sino para cumplirlo. Hay una palabra muy importante, dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde. ¿Qué quiere decir con esa? Mijun letra haketzalqin de Dios, mijun haketzalqon. Mijun acento puedes quitar, no puedes agregar. ¿Qué dice la palabra? No se puede quitar ni ponerla. La palabra tal como está. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, Lutio Dios ni yo la entendé. ¿Cuál es la consecuencia cuando alguien quebrante esta ley? ¿Qué pasará con nosotros como cristianos? Como nosotros hemos dicho un sí al Señor, hemos confesado nuestros pecados. ¿Qué pasaría en medio de un pueblo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un hombre que cometió un pecado, pero vino la consecuencia sobre él. Está en Josué capítulo 7. Los que lean la Biblia hasta lo tienen memorizado. Josué capítulo 7 y su versículo 20. Dice el versículo 20, el pecado de Acán. En el versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. O sea que este hombre quebrantó la ley de Dios. Y dice, y así he hecho, dice él. Pero en el versículo 25 es lo que quiere hacerle entender, que las personas eran, qué es lo que hacía el pueblo cuando alguien pecaba o cuando alguien quebrantaba de una de estas leyes. Dice la palabra en el versículo 25 en el mismo capítulo de Josué. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, o sea, lo aventaron piedra, y no solamente lo mataron, sino los quemaron, dice, después de apedrearlo. Tahtok shonka pueblo jajunshal noktbite akan con tilakate bikion tun shak o tun ab lo tiraron. Y dice que cuando murió Acán, no solamente lo apedrearon, sino lo quemaron, hermanos. Así eran los enemigos en aquella época. Cuando alguien no quería de Jesús, cuando alguien era enemigo del pueblo del Señor, ¿qué es lo que Dios mandaba? A matar a espada, a matar a esa persona, a sacar en medio del pueblo. Pero hoy en día, hermanos, Dios no nos manda a matar personas. Dios no dice al anciano, al pastor, al diácono, si alguien no quiere de Cristo aquí o alguien está en medio, mátalo. Hay que apedrear, ¿verdad? Que si nadie, hermano, por eso estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero cuando estaba la gente bajo la ley, cuando salía el pecado en la luz, apedrearlo, a matarlo. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron? Es el Espíritu Santo. Nadie lo mató, ni una persona. Pero Acán lo apedrearon. Y nosotros hoy en día
como Dios no nos manda a apedrear, a matar a nuestro enemigo, sino amar a nuestro enemigo, dice la palabra. Como estamos bajo la gracia, no matamos a nadie. Pero ahora nosotros, hay un pero sobre nosotros. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos cumpliendo con esta ley? ¿O alguno que nosotros estamos fallando delante de Dios? Esta es la palabra de Dios, hermano. Dice el versículo 19 en el mismo Mateo 5, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice lo que está, o sea que es la ley, muy pequeños, dice, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, y nosotros, hermano, ¿qué es lo que nosotros enseñamos a nuestros enemigos, a nuestros prójimos, a la gente, nuestra comunidad? Nosotros hablamos de Cristo, hermano. Si Cristo vino a cumplir la ley con nosotros, a hablar de la ley, entonces nosotros debemos de hablar de su palabra de Él. Debemos de hablar de Cristo en todo momento, no solamente hoy, sino cada día, hermanos. Hermanos. Por eso te Cristo, pero ahora alguien vuelve a decir, alguien dice, qué bueno que no estamos bajo la ley. Pero la ley si todavía está, si la ley nada más se agregó un poquito, como vuelvo a decir, de sabor, sino se puso más dura, hermano. ¿Por qué dice Jesús en el mismo Mateo, si leemos en el versículo 22, en el mismo capítulo 5, dice el 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Pero en el otro versículo más adelante, en el versículo 28, dice el versículo 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En aquellos días, hermano, en aquel tiempo cuando la gente cometía pecado, a matarla. Pero hoy en día, como vuelvo a decir, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿por qué nosotros? Yo sé que es un servicio de joven que estamos hoy. Entonces, ¿por qué los jóvenes hoy en día? Quizás hay alguien en medio de nosotros o afuera, qué sé yo, cada uno sabe cómo está delante del Señor. ¿Por qué hoy en día que hay hombres, hay jóvenes, señoritas que quieren tener 3, 4, 5 novios? ¿Por qué el joven, cuando la mujer o cuando la señorita falla, dice voy en la cantina, me voy a ir acá, me quite la vida? No es lo que Dios te está enseñando. Lo que Dios te está enseñando, no cometer estos actos. Lo que Dios quiere que hagas la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros venimos a los pies de Él, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. De Dios amante, en el versículo 20 del Mateo 5 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? ¿Qué es lo que hacían los fariseos, los escribas? Ellos cumplían con la ley. Ellos también hacían la ley. Porque ellos acusaban al Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sanaba a los enfermos en el día de reposo. Si usted empieza a leer en Éxodo que hemos leído, dice el Señor que nadie puede trabajar en el día de reposo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el dueño del día de reposo. Es Él el día del Señor, dice la palabra. Por eso Él te puede sanar en cualquier día, en cualquier
hora, cualquier momento. Él te dice: aquí estoy para sanarte. Él te dice: aquí estoy para librarte. Él dice: venga hacia mí. Él te está llamando: venga hacia mí, dice Él. Venir luego, dice Jehová, estamos a cuenta, dice. Venir luego, dice Jehová, he aquí la mano de Jehová no se ha acortado. Dios, hermano, está en los 24 horas. Cuando usted confiese el nombre de Cristo, confiesa su pecado delante de Él, Él te va a perdonar, Él te va a sanar, Él te va a dar una nueva vida, Él te va a poner tu nombre en el libro de la vida, hermanos. Así que tienes parte con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros no queremos, muchas veces decimos: en otro año, en la otra semana, otro día, no sé qué va a decir mi mujer, qué va a decir mi marido. Es lo que dice uno. Decía uno cuando el maestro le estaba llamando: déjame despedir a mis padres, dice, déjame despedir a ellos. Entonces no es lo que el Señor nos enseña, hermanos. Junto al Dios de que, hermanos. Pero nosotros hoy en día, vuelvo y le repito, la ley era para el pueblo de Israel. La ley, como habló el Señor de los profetas, esos 5 libros de Pentateuco, la ley era para el pueblo de Israel, para los judíos. Entonces, y ahora para nosotros, para los gentiles, ¿había ley o no había? Vamos a leer en Romanos capítulo 2, hermanos. Romanos capítulo 2 nos habla también de la ley del pueblo que no era el pueblo de Dios. Personas que no eran Israel, no eran judíos. Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, y nos dice la palabra así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, o sea que aunque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice la palabra, son ley para sí mismo. Versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde, hermanos? Corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles a sus razonamientos. Si alguien está en pecado, si alguien está haciendo un pecado escondido, si alguien dice: nadie me mira, nadie me está viendo, nadie, ¿quién me va a ver? No está viendo el pastor ni el anciano. Yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué dice tu conciencia? ¿Qué dice adentro de ti? Dios, cuando pero no vas a estar tranquilo, no vas a estar contento, vas a estar esclavizado bajo el pecado, vas a estar desviado del camino del Señor, vas a estar alejado de la presencia del Señor. Por eso nosotros, hermanos, muchas veces cuando cometemos error, si nosotros no confesamos delante de Dios, ¿qué es lo que va a pasar cuando estamos aquí en este lugar? Cuando queremos orar, solamente viene sueño, viene dolor de cabeza, solo hay un desánimo, solo hay problema, solo hay enfermedad. Es lo que pasa con uno cuando alguien no quiere confesar su pecado. Entonces es la conciencia lo que te está matando, lo que está diciendo: no estás bien, tú estás mal. Por eso uno siente como que alguien le está persiguiendo y uno anda con miedo, uno no se siente libre. Porque ¿y cuál es la ley? Esta es la palabra, hermanos. Esta ley es la palabra del Señor. Aunque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice la palabra, pero aquí está la ley, hermano. En el tiempo, hermano, del Antiguo Testamento, dice la palabra, cuando entonces pueden llevar a juzgar la persona, a apedrearla. Pero hoy en día, hermanos,
Nadie nos va a llevar ante un juez, ante alguien, pero es Dios, hermanos. Jesús, no hasta que tú cometes un pecado con un hombre, con una mujer, dice la Biblia, con solo de ver, dice la palabra, con solo de codiciar, con solo es porque ya pecaste, dice la Biblia, ya adulteraste, dice la palabra, codiciaste algo, ya pecaste, dice la Biblia. Pero nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Venir a la cruz de Jesús. Es la única salida, hermano. Esta es el camino y la verdad que nos lleva a la vida eterna, hermanos. Esta es la cruz de Jesús, hermano. Hermano, esta es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo sé que esta palabra, esta enseñanza es amplia, pero por la razón que no tenemos mucho tiempo, pero no se preocupe, vamos a terminar pronto, hermanos. Entonces nos habla a nosotros, aunque nosotros dicen no tenemos ley, no éramos pueblo de Israel o judíos, no somos judíos, pero a pesar de que lo crucificaron al maestro, lo humillaron, lo llevaron al matadero, dice la palabra. Fue un varón desechado en medio de los hombres, fue nuestro Señor sacado en medio del pueblo donde Él vino, dice la palabra, pero más no lo recibieron. Pero ahora Dios nos ha dado una oportunidad de ser hechos hijos de Él. Por eso nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. ¿Por qué? Mediante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por medio de la sangre de Cristo, hermano, usted no sé cómo le estás valorando, no sé cómo usted ve, hermano. Si usted viera ahorita mismo nuestro Señor Jesucristo colgado aquí, cayendo las gotas de sangre, no sé qué pensaríamos, hermano. No sé si usted, amigo, tú estás aquí, te arrepentirías o dejarlo otro día o decir no, mejor me voy. Yo creo que no es así, hermano. Venga a los pies de Jesús, aunque nosotros no vemos a Él, pero ahí está su palabra con nosotros. Él te dice, ven hijo mío, ven hija mía. Él está llamando cada día a través de esta palabra, hermano. ¿Por qué dice la palabra que nosotros por la conciencia no estamos bien cuando cometemos un error? Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice no nos va a ir bien. Y también cuando alguien, hermanos, cometiendo un pecado o una persona que roba, si vamos a hablar de la ley terrenalmente, por ejemplo en California, en nuestro país, cuando los que trabajan en la ley no son corruptos, entonces la persona que comete un acto con un delito, tiene que pagar la consecuencia, tiene que pasar en cárcel. Pero déjame decirle, si hay alguien que está escuchando en esta hora, está a punto de cometer ese error, aunque te lleve en la cárcel 100 años, 20 años, 1000 años, no te va a salvar la ley terrenal. No hay salvación, solamente es un castigo. Pero al venir a esta palabra, esta ley, hay salvación, hermanos. Aunque cárcel, aunque lo van a encerrar lo más profundo de la tierra, pero si no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Esa persona va hacia la condenación. Entonces, ¿por qué las personas hacen un pecado en escondido? ¿Por qué se esconde? Porque sabe que están violando la ley. Porque cuando alguien roba, cuando un ladrón quiere entrar a robar un vehículo, quiere a robar un banco, quiere a robar todas las cosas que hayan, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo hacen de noche, ellos lo hacen con una máscara, ellos lo hacen escondido. Pero nosotros, ¿cómo entramos aquí? ¿Será que necesitamos poner una máscara para que nadie nos ve, para que no nos van a descubrir? No, hermano, estamos libres para exaltar el nombre de Dios, hermano. Estamos en este lugar porque Dios nos ha liberado, hermano. Estamos en este lugar porque el Espíritu Santo es lo que nos está usando en esta hora. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Aunque nuestro maestro
Hace muchos años Él no está en medio de nosotros, pero su Santo Espíritu de Él está en cada corazón. El que está creyendo con todo su corazón, el que quiere venir a los pies de Él, el que tiene anhelo, el que tiene hambre de la palabra. El Espíritu Santo, déjame decirte, te va a llenar, te va a usar, te va a decir más de lo que nosotros estamos leyendo. Vas a aprender más. Es lo que nos dice la palabra, hermanos. Por eso un ladrón, ¿cuántas veces ustedes han visto un ladrón cuando roba algo, está vendiendo? Acá está libre, está vendiendo. Compre estas cosas, yo lo robé a tal lugar, pero aquí está, si usted quiere comprar. ¿Verdad que sí? Escondido lo hacen porque saben que está violando la ley. Pero si cae la policía, se van a ir en la cárcel. Así estamos nosotros con Dios. Nuestra conciencia, nuestra mente dice: no está bien lo que haces. Por eso muchas personas hacen pecado en escondido. Hermano, déjame decirte, hay personas que se meten en un matrimonio, hay personas que se meten con quizás su vecino, anda cometiendo pecado escondido. Pero déjame decirte, la consecuencia no va a fallar, va a venir cuando usted no se arrepiente. Pero cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, entonces, aunque usted no sabía de la ley, usted no tenía la ley, no ha leído, pero ahora le estás escuchando, véngase, dice el Señor. Véngase, dice, Él está llamando. Podemos leer en Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo 3 y su versículo 20. Romanos capítulo 3, 20. Dice el versículo 20. 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. A través de este libro, hermano, de esta ley, usted conoce que no es bueno cometer pecado. No es bueno enojarte contra tu hermano. No es bueno agarrarse uno con el hermano. Hay personas que estás no aquí en otra iglesia, hasta se agarran a golpe. Hay mujeres también. ¿Por qué dice la palabra? El que se enoje con su hermano, el que dice necio, el que dice fatua a su hermano. ¿Qué quiere decir con eso? Un problema tu iglesia, tu lugar, luego tu anciano, luego empieza a decir el apodo, empieza a maltratar. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es respetar su palabra, respetar su casa, respetar su presencia, es cantarle a Él, no buscar problemas, no venir a pelear. Si nosotros venimos a exaltar a Él, venimos a cantarle su nombre de Él, es lo que Él nos ha llamado, nos ha puesto en este lugar. Él te llamó no para venir a hacer pleito, Él te llamó para crecer, Él te llamó para dar un paso más, no para regresar atrás. Él te llamó para que tú hables del evangelio a otras vidas. Él te llamó para que tú lleves el evangelio en tu corazón. Él te llamó para que tú seas llena de su santa presencia de Él. Él te dice: lleva mi palabra, llevar mi yugo sobre vosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos. Muchas veces nosotros decimos: es que no quiero, es que yo no puedo. El Señor nunca te dice que tú no puedes. Tú puedes, porque Él dijo a Jeremías 1:5: no digas niño, no digas, dice a Moisés, que yo no puedo. Ahí está tu hermano Aarón, dice: si tú no puedes, pero ahí está tu hermano. Vas a ir delante de un pueblo. Él les llamó a cada hombre en aquel tiempo. Así nos ha llamado a nosotros, hermanos. Con Dios hay un hermano, nadie te fue a sacarte, venir a la fuerza. Tú escogiste un camino que es el camino de la perfección, que ese camino te da vida. Esta es Señor Jesucristo, hermanos. Bendito Dios. Por eso para nosotros, hermanos, la palabra, hermano, dice que la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Aunque alguien comete un error y uno le llama a la policía, se va a ir, pero regresa o se muera ya. Pero no hay salvación, no es justificado, dice la palabra.
Pero esta ley sí, hermanos, sí lo ponemos por obra. Por eso, hermano, para terminar con eso, vamos a leer otro versículo de la palabra. Así lo cerramos el mensaje. Con otro versículo de la palabra nos habla a nosotros. Esta es la conclusión de nuestra enseñanza en esta hora. En Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 y su versículo 1. Nos está hablando a nosotros que hemos creído el Señor. Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu de Dios, hermanos. Di hun condenación chme al hun haka kubayon taqemi al hun haka taqonda castigo, pero kakoksan ti kajo Jesucristo, hermano. Él está con nosotros, hermano. Usted camina afuera, usted va para arriba, para abajo, usted habla de Cristo. Nadie, no hay persecución, hermano, nadie te persigue. Pero si usted lo deja a Dios a un lado, hermano, déjame decirte, usted ya tiene la ley en tu mente, en tu conciencia. Usted va a trabajar esta ley contigo. No sé ti la ten shikhamon til Dios, pero hatsen til Dios nsakman deje. ¿Por qué dice San Mateo? Yo sé que ya leemos el último, pero ¿por qué dice San Mateo que nosotros, si nosotros no es más que a los fariseos, los escribas de Dios? No sé si usted ha visto cuando usted llega enfrente de un abogado, hay una balanza, un libro, una imagen que ellos tienen es para pelear de algo que ellos, es su trabajo de ellos. Pero nosotros, como estamos delante de Dios, libro de Dios, tú fariseo, más al es el tuyo pese más en la balanza con los fariseos. Peor si es de ellos, dice, no tenemos entrado con el Señor. Cuando el Señor le dijo a aquel hombre, cuando la mano empezó a escribir en la pared, fuiste hallada falta en la balanza, dice la palabra. Y nosotros, hermanos, no queremos eso. Nosotros queremos ser lo que nos dice la ley de la palabra del Señor. Así que, hermano, este es el mensaje. Seguimos adelante, hermano. Hermano, cogió más de Dios, hermano. Esta es la palabra. Si nosotros no ponemos por obra, no sé si le temo chitcamonte el Dios, aunque un breve de tiempo, no es mi palabra, es palabra de Dios, hermano. Esta es la ley de la palabra en esta hora. Póngase de pie si hay alguien que quiere venir, quiere reconciliar.